seguimos en El Gato Escaldado hasta las 10 con información, con testimonios importantes. Veníamos hablando de la causa que investiga el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en paralelo la investigación por amenazas que se lleva adelante por dos jueces diferentes, por un lado Capuchetti, por otro lado Martínez de Giorgi. Ya estamos en comunicación con Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de La Plata, para hablar de este y otros temas también. Carlos Rosansky, muy buenos días. Aquí Guadalupe Regalsi en El Gato Escaldado te saluda. Hola, buen día, Guadalupe, ¿cómo estás? Bien, gracias por tu tiempo, por atendernos. En definitiva, quería comenzar preguntándote cómo ves el avance de esta investigación, que ahora no es solo una, sino que también, en paralelo, investigando las amenazas, incluye a esta agrupación Revolución Federal. Mirá, yo estoy convencido de que no debió haber sido más de una en ningún momento, por distintas razones, jurídicas y de lógica, y sin embargo están divididas las causas. Eso siempre va a favorecer a quienes están detrás del atentado, porque ahí yendo a la lógica, si vos tenés que analizar qué sucedió y lo importante es ir hacia atrás porque vos ya tenés al material, al autor que tiene la pistola, tenés a la que lo acompañaba y con la que programaron el hecho, todo lo que está detrás, los que los ayudaron, los que los instigaron, los que pusieron el dinero y los que lo pensaron, solo vas a poder llegar si la investigación es global y desde un solo lugar y con los recursos adecuados. Ninguna de esas cosas está pasando hoy, ¿se entiende, Guadalupe? Sí, claro. Bueno, es llamativo que hasta ahora se considere que no hay elementos para unificar las causas con las pruebas que aporta la AFI, ¿no?, en esta denuncia hacia Revolución Federal. Para contextualizar, vos, Carlos, estás al tanto, es una comunicación a través de una plataforma en la que se habla explícitamente de lo que después pasó, porque se preguntan entre Jonathan Morel, entre Leonardo Sosa, los integrantes de esta agrupación, hay que pudrirla, y posteriormente hablan de esta intención de pasar a la historia en referencia a la intención de cometer un magnicidio. Claro, lo que pasa, a mí personalmente no me llama la atención porque aún sin esa información sigo diciendo lo mismo. Ajá. Vos cuando investigás un hecho de esta magnitud tenés que ir desde todo lo general que tenés alrededor tuyo como posibilidad de evidencia hacia lo más específico. Y acá se hizo al revés, es decir, se tomó a Sabac Montiel, incluso se pierden que por supuesto desconfío plenamente de cómo se pierden todos los datos de su celular, y después agregan a Brenda Uliarte, y después, etcétera, y encima en causas separadas. Es decir, hay una voluntad dentro de un sector del Poder Judicial de que esto no avance más allá del círculo cercano, de lo más cercano posible a Sabac Montiel, etcétera. Y esa es la razón, y hay cuestiones ideológicas y de otra índole muy fuertes que condicionan esa investigación. Uh-huh. ¿Y vos crees que a esta altura ya ni siquiera se van a unificar? ¿No hay posibilidades? No, yo creo que van a terminar unificando, pero cuando no haya más remedio que hacerlo. Claro. ¿Entiendes? Estoy absolutamente convencido. Primero porque, te repito, no puede no estar unificada. Es una cosa demasiado evidente. Claro. Pero el negocio ya lo están haciendo porque demoraron 45 días. Vos pensás que la dueña del inmueble, o la que ocupaba el inmueble de arriba de Cristina en Recoleta, es una señora que está comprometida muchísimo, que facilitó el lugar para reuniones, para que además desde ahí se tomen imágenes desde lo que después iba a ser la escena del crimen. Sí, Jimena de Tesanos Pintos. Y si esta señora de Tesanos Pintos no fue siquiera indagada, entonces ya tenemos que hablar de compromiso mucho más serio de parte de la justicia. No tengo duda, además. No tengo ninguna dificultad en pensar eso. Uh-huh. ¿Y qué rol está ocupando en toda esta avanzada, esta investigación, los hermanos Caputo con esta financiamiento a Jonathan Morel como carpintero? Mirá, en mi apreciación, por lo que vengo escuchando,
pero sobre todo por lo que ellos mismos, Caputo y la gente que los comenta, está diciendo públicamente. Es tan estúpido lo que argumentan, no solo lo que el propio Morel explicó de cómo llega a cobrar ese dinero, es tan pero tan infantil que no merece ninguna discusión. Hay que tomar medidas que no se toman. Piensen que ellos hablaron, los Caputos, de que la hermana Pía caminaba por una calle de Bulón. ¿Entendés lo que quieren hacer creer? Ahora, sí. Ellos saben que es una tontería lo que dicen porque la carpintería no tiene ni una vidriera, por lo tanto es materialmente imposible. Ahora, ¿por qué se dice algo imposible? Yo creo que hay que empezar a reflexionar eso. ¿Por qué terminan diciendo una tontería como esa? Porque funciona para un sector de la población. No va a funcionar para vos, ni para mí, ni para millones de personas, pero sí funciona para un sector de la población. Y de hecho que si Macri camina por la calle, viaja por el mundo en libertad, es porque ese tipo de cosas funcionan. Y se llama corrupción. Así que sí, perdóname que me extendí. Caputo no hay ninguna duda que debería ser parte de esta causa inmediatamente los Caputos, y te puedo asegurar que con los recursos adecuados, si hubiera voluntad, estaríamos muchísimo más avanzados en el hecho. Carlos, ¿qué tal? Tiziana Artomán te saluda, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien. A ver, justamente en el día de hoy se están cumpliendo 45 años de Abuelas en honor a Estela de Carlotto. Y quiero preguntarte específicamente por el día en que viste justamente este intento de magnicidio. Asumo que te habrás enterado por los medios. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste de la noticia? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Mira, yo lo estaba mirando en televisión, estaba en mi casa solo y lo estaba viendo en el programa del Gato, y 10 segundos antes o 20 segundos antes, yo estaba hablando por teléfono en ese momento con mi pareja, que vive en Rosario, y 10 segundos antes yo le estaba diciendo, está demasiado cerca de la gente, Cristina. Y fue muy fuerte, porque imagínate, después pasó todo lo que sabemos que pasó. Y más allá de ese episodio, por eso lo recuerdo, si no tampoco me acuerdo, te acordás siempre dónde estabas en cada momento. Claro, no, obvio. Pero esto lo hemos comentado entre nosotros porque se veía un crecimiento de la imagen de Cristina de manera diaria, en ese fenómeno que se da del contacto de una dirigente con su pueblo, y esto es lo que creo que más molestó. Volviendo al día ese, yo creo que molestó y había que frenarlo de alguna manera, y por eso, además de todo, no nos tomen el pelo con que la señora Caputo caminaba por la calle de Bulón, ¿de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en eso, lo repasábamos al inicio del programa, el hecho de que, además, según la última declaración de Morel, posterior a que haya pasado casualmente por su carpintería y le haya encargado 2 mesas ratonas, si no me equivoco, una se le rompió, y porque se le rompió volvió a llamar a Jonathan Morel para que se la arregle, y ahí es cuando le encarga material de mueblería por 13 millones de pesos, lo cual es una cifra que hasta hace algunos días teníamos 7 millones porque la otra mitad fue en negro, ¿no? Eso es lo que aclara Jonathan Morel. Pero estamos hablando de un dinero que además tercerizó técnicamente, según su explicación, porque no tenía la capacidad para hacerlo, como estabas diciendo vos también, Carlos. No, sin duda. Lo que pasa es que, por un lado, hay que estar contentos de tener ese tipo de información porque nos lleva a la financiación. Uh-huh. Y la financiación te va a llevar a los autores ideológicos e intelectuales, y la parte vacía del vaso es que tenemos un sector muy corrupto dentro del Poder Judicial, una organización criminal dentro del Poder Judicial, que es la que está asociada con toda esta gente y que son los que sabotean este tipo de investigaciones. Esta es la realidad, aunque duela. Uh-huh. Te quiero llevar justamente a un oyente decía la mafia judicial también, ¿no? En las últimas horas supimos que dentro del presupuesto de 2023 está contemplado un artículo que propone que a partir de esta aprobación los integrantes del Poder Judicial
paguen ganancias, ¿no? Que estaban exentos, al menos quienes habían ingresado previo al año 2017. ¿Qué postura tenés frente a esto? Mirá, es un tema que no merece demasiada discusión. Es evidente que no vivimos en un país en el cual no puede haber una diferencia entre distintos sectores que paguen o no el mismo tipo de impuestos. El Poder Judicial desde su inicio ha sido siempre favorecido por privilegios, y ese tipo de privilegios, cada vez que vos querés tocarlo, viene una reacción muy fuerte, ¿viste? Eso en inglés se llama backlash, y es la reacción negativa frente a un avance positivo. Así que acá la corporación ni permitió ni va a permitir que se toquen esos intereses económicos. Y bien usaste una palabra, yo creo que ese grupo que te decía que está dentro del Poder Judicial es mafioso, forma parte y está asociado a una mafia, y a su vez es más amplio cuando se trata de defender determinados privilegios. Vos pensás que uno de los líderes gremiales, porque se da también la paradoja, dentro de los gremios judiciales hay gente muy pero muy honesta. Sí. Pero también al mismo tiempo hay gente completamente deshonesta, como es el caso de Piumato. Son personajes siniestros, pero siniestros, ¿viste?, del gremialismo argentino. Un hombre incluso que ha sido denunciado por solicitar favores sexuales a cambio de cargos en la justicia federal. Estas cosas no se dicen, y ha sucedido en el norte del país, y bueno, pero a la hora de defender privilegios se van a unir. Sí. Lamentablemente, ¿viste? Pues te repito, hay gente muy pero muy valiosa en los gremios, que no es el caso, por supuesto, de la unión que lidera Piumato. Claro. Pero bueno, hay un arco importante, y te repito, la justicia argentina siempre ha tenido privilegios. Los más irritantes, ¿sabés cuáles son? Los que hacen que queden impunes los que cometen los crímenes. Es decir, que un hombre como Stornelli esté en libertad y que además esté ejerciendo su cargo es verdaderamente ofensivo. Ustedes piensen que, volviendo a lo que me preguntaban antes, Rívolo es un hombre que le imputó a Cristina 913 delitos. Sí. No nos olvidemos de eso, fue en el año 2018. ¿Saben con quién lo hizo esa imputación? Con Carlos Stornelli. ¿Y saben a quién? ¿En qué juzgado lo imputaron? En el de Bonadío. Sí, es importante recordar eso, sí.